Dios le bendiga en esta mañana, le damos gracias a Dios por este precioso día que Dios nos ha dado, así que vamos ahora para comenzar nuestra clase de hoy con la ayuda de Dios. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y la tierra, te damos gracias, Señor, por este hermoso día que tú nos has dado, porque este es el día que Jehová, nuestro Dios, creó y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Oh Dios, gracias a ti porque tú has sido bueno y bueno en gran manera al compartir este sol que está haciendo este día, Señor. Gracias a ti por todas las cosas que tú nos das cada día, por el aire que respiramos, porque nos podemos levantar, Señor, y estar en pie, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por todas las cosas y sobre todo por esta salvación que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Ayúdanos, Señor, a aprovechar bien el tiempo y a que aprendamos, Señor, lo que tú quieres que cada uno aprenda de acuerdo a la necesidad. Danos ojos para ver, oídos para oír, un corazón entendido. Y que escribas esta palabra en la mente y en el corazón, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy vamos a estar hablando un poquito sobre las metas de las personas creyentes. Cuando una persona inicialmente llega al templo o a la congregación, tiene que trazarse algunas metas que son muy importantes para su vida. La primera de ellas es ser salvo. Porque si las personas no tienen metas, un meta es lo que uno quiere lograr o lo que se propone uno con la ayuda de Dios hacer para llegar a alguna parte. Algún dicho dice, cuando uno no sabe a dónde ir, cualquier bus le sirve. Pero la idea de eso es que teniendo una meta uno puede empezar a trabajar para lograr esa meta. Por eso es que desde niños uno debe inculcar como padre a sus hijos y preguntarles qué quiere ser cuando sea grande. Entonces eso va a incentivar al niño en estar pensando en qué quiere ser cuando sea grande. Algunos dicen, ay, yo quiero ser bombero, otros dicen, yo quiero ser policía. Y así cada persona tendrá un propósito. Cuando yo era niño estaba pensando en ser músico, en ser concertista en piano, pensaba por debido a una situación de mi casa, mi mamá cuando era pequeño sufría de asma, entonces quería ser médico para poder ayudar a las personas que, que padecían de enfermedades. Hoy hay, gracias a Dios, hoy hay muchas maneras de ayudar a las personas que tienen asma, pero en ese entonces era muy difícil porque no había ni respiradores ni nada de estas cosas que hoy se han descubierto y que se han descubierto para ese asunto. Y así que cada uno tiene que tener propósitos en la vida y también en la vida cristiana deben existir propósitos a los cuales uno debe llegar a lograr. Cuando una persona llega a la iglesia, por ejemplo yo como pastor, la idea es llevarlo a ser salvo, que las personas conozcan a Dios, conozcan a Jesús, nazcan de nuevo y sean salvos. Esa es la idea. Y luego el proyecto que uno tiene más adelante para que cada creyente es que uno como pastor debe instruirlos y capacitarlos para que lleguen a la estatura del hombre Jesús. Y tercero también es en tercer lugar es que las personas lleven fruto y fruto que permanezca. Esas son las tres metas de los creyentes. Vamos a trabajar un poquito en la primera meta y la idea es que las personas tengan esa meta porque no es tan fácil que las personas sean salvas como algunos han dicho, no es tan fácil llegar a ser salvos porque dice que muchos procurarán entrar y entre todos los que procuran ninguno va a ser salvo. Entonces la idea es que las personas se les encamine primero que hay veces llegan al templo por alguna situación en el templo por alguna situación de la vida, porque tienen problemas en el hogar, tienen problemas con algún hijo, están enfermos o tienen problemas de deudas. Entonces la gente llega a la iglesia buscando la ayuda de Dios en esos aspectos. Entonces,
al llegar las personas con esa idea de esto, no está buscando salvación, ni tampoco está buscando la solución a su problema, aunque está buscando la ayuda de Dios para solucionar su problema, no está buscando salvación porque muchas veces no sabemos que estamos perdidos, aunque hacemos cosas, pero a medida que uno se da cuenta y se confrontan con la palabra de Dios, se da cuenta que uno está perdido y que necesita eh, buscar o sea, ser salvo. En la Biblia uno encuentra que cuando venían a Jesús las personas venían con propósito, siempre vinieron con algún propósito, específicamente buscaban alguna cosa o esperaban algo recibir de Jesús. Cuando Jesús vino, la gente venía, por ejemplo, la mujer que llegó a la casa de Simón, el fariseo, esta vino buscando una conciencia limpia. Era una mujer que, según no dice la escritura, se supone que era una mujer ramera o prostituta. Y ya estaba cargada de su conciencia. Por eso es que el fariseo le dice, si supiera qué clase de mujer es esta que le está besando los pies. Pero ella venía y vio en Jesús una persona que le podía dar una conciencia limpia, perdonar sus pecados, y llegó a Jesús con esa fe y recibió eso. Eso fue lo que eh, recibió la mujer prostituta o esta mujer que vino y que le lavó los pies con lágrimas, se los enjugó con los cabellos y le le derramó perfume en sus pies a Jesús. Ese mismo fariseo invitó a Jesús y lo único que estaba buscando de Jesús era comer con Jesús y de pronto darse el lujo de haber tenido a Jesús en su casa, pero ni siquiera creía en Jesús, ni siquiera como profeta, porque ahí mismo revela sus pensamientos y sus ideas. Eh, y eso fue lo que recibió que Jesús hubiera comido con él. El leproso vino y dijo, Señor, si quieres puedes limpiarme, y fue limpio. O sea que cada persona vino a Jesús con un propósito. La mujer de flujo de sangre dijo, si tan solamente tocar el manto de Jesús será sana, y de hecho fue sana. También el hombre, el centurión que tenía un siervo enfermo, mandó decirle a Jesús, di tu palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dio la palabra y el siervo fue sanado. Eh, y así cada persona que vino a Jesús siempre buscaban algo. Entonces es muy importante tener claro que cuando uno llega a la iglesia o al templo, más no a la iglesia, pero la iglesia somos nosotros al templo, entonces llega uno buscando siempre alguna cosa, pero pocas veces viene buscando salvación. El único de la Biblia que habla de que estaba buscando salvación, según los registros bíblicos, fue Zaqueo. Cuando Jesús lo ve allí en el árbol, le dice, Zaqueo, baja, date prisa porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Cuando Jesús llega a la casa de Zaqueo, es lo que le dice, mire, la salvación ha venido a tu casa hoy. De hecho, se demuestra que este hombre estaba buscando salvación porque había hecho ya lo necesario, lo que decía la ley, había sido ladrón, como era publicano, había robado y jefe de publicanos había robado a las personas o había cobrado más impuestos de lo que debía, y él revisa en sus cuentas y les devuelve 5 veces más, o sea, 4 veces lo que le robó, más lo que le había robado se lo devuelve cuadruplicado, o sea, 5 veces le dio el valor del robo que había hecho. Eso era lo que decía la Biblia en el Antiguo Testamento, en la ley de Moisés, que debían hacer las personas cuando robaban, se les debía devolver 5 veces más de lo que había robado. Y por eso es que él ya se había arrepentido, se había convertido y estaba buscando llegar a ser salvo, escapar de la condenación del infierno. Eso es específicamente lo que Zaqueo estaba buscando. Él no estaba enfermo, no tenía problemas económicos, no tenía problemas familiares, pero viene a Jesús buscando salvación. También la otra persona que se encontró la salvación, este sí se le encontró la salvación, fue el ladrón en la cruz.
Cuando él está allí en la cruz, después de ver a Jesús más o menos 5 horas o tal vez más, 5 a 5 horas y media, ha visto a Jesús allí colgado. Y cómo viene la gente a escupirle, a decirle cosas, a escarnecerlo. Y ve a Jesús orar y decir, Señor, no tomes, Padre, no tomes en cuenta ninguno de sus pecados, mira, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este hombre, al ver, porque estaba muy cerca de Jesús, tal vez distante 2 metros o 3 metros del uno del otro, y se podían hablar del uno al otro. Entonces, un ladrón que le dice al otro, mire, si tú eres el Cristo, le dice a Jesús, si tú eres el Cristo, baja de la cruz y sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Y el ladrón, que algunos dicen que era ladrón, bueno, no, era un ladrón, no era bueno, porque por eso lo crucificaron también. Le dice, no, tú no temes a Dios estando en la misma condenación. Y entonces dice, más ningún mal hizo. O sea, él reconoce que Jesús no ha hecho más por su testimonio. Él puede llegar a identificar que este es el Salvador del mundo, que es Jesús, porque él era judío y conocía la promesa del Salvador del mundo. Y él puede identificar, a pesar de ver en Jesús, de que está con la corona de espinas, está desangrado, está su rostro desfigurado, arrancada su barba, azotado, molido y su carne asada al sol. Y aún así puede llegar a ver en Jesús que Él es el Salvador del mundo. Y pide a Jesús que lo salve. Es el único, y por eso Jesús le dice, por cierto, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese es el segundo hombre. Pero lo que quiero hacer notar es que las personas, de acuerdo a lo que vengan buscando a la iglesia o al Señor, porque buscan al Señor, no al templo, pero acuden al templo en busca de encontrar al Señor. De acuerdo a lo que van buscando, eso se va a necesitar. Pero toda persona debe en primer lugar buscar salvación, buscar su salvación. ¿Cómo se logra la salvación? Depende mucho la iglesia donde se congregue, donde van las personas vayan a ir, van a lograr que sean salvas, o solamente se van a ser miembros de una iglesia y van a seguir los parámetros y la doctrina de esa iglesia, pero no llegarán a ser salvos a menos que se propongan en su corazón y que la persona que está a cargo, sea el pastor, muestre esa necesidad que las personas lleguen a ser salvos. Porque si no, pues se van a convertir o se van a convertir al cristianismo, pero no se van a convertir a Dios, no van a ser salvos a pesar de que lleguen a la iglesia, porque se necesita para ser salvo conocer primeramente a Dios y conocer a Jesús, como lo dicen las Escrituras. Por eso es tan importante que cuando uno llega a una iglesia es que presentarle a las personas a Dios y presentarles a las personas a Jesús para que lleguen a ser salvos. Eso es lo que Dios quiere que nosotros como, como pastores o como miembros de la congregación llevemos a las personas a ser salvos para que escapen del infierno. Porque de hecho, todos estábamos perdidos y todos necesitamos ser salvos de la condenación del infierno. El único que nació salvo fue Jesús, pero el resto, a partir de que Adán pecó, todos los que nacieron de Adán, todos nacimos condenados y expuestos a ir al infierno. Por eso la primera cosa que se debe preocupar a las personas es por conocer a Dios y conocer a Jesús conforme a las Escrituras, porque la Biblia dice que debe ser conforme a las Escrituras, no de cualquier manera ni de cualquier forma, sino debe ser como lo dicen las Escrituras. Así, eso lo dice aquí en el libro en el Evangelio de Juan, dice, para que de nuestro interior corran ríos de agua viva. Pero para eso necesitamos acudir siempre a la palabra, para que todo lo que aprendamos sobre Jesús sea conforme a las Escrituras. En la Biblia presenta a Jesús. Para llegar a ser salvo a Dios es más fácil conocerlo que a Jesús.
porque la Biblia dice que en Romanos capítulo primero, en el capítulo primero dice que hay cómo se puede conocer a Dios según las Escrituras. Dice que Dios, porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa delante de Dios. O sea que, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesar ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Entonces aquí dice que la manera de conocer a Dios es a través de las cosas hechas. Cuando Dios se presenta en el libro de Job y cuando hay este asunto con Job, que él decía, entonces él en lugar de decir yo soy o tal persona y empezar, le pregunta a Job que si él sabe ciertas cosas, para qué Dios creó el caballo, para qué creó Dios eh, el Leviatán y todas estas cosas, todas las cosas que Dios hizo, les empieza a hablar del avestruz, y de otros animales. Dice, a través de ellos las personas podrían llegar a conocer a Dios porque Dios fue el creador. Cuando uno estudia en lo que las personas hacen, puede descubrir quién es la persona por medio de las cosas hechas. Así que, por ejemplo, nosotros tenemos el capítulo 1 y capítulo 2 de Génesis para que las personas puedan conocer a Dios. Dice que para llegar a ser salvo, ¿no? Con el capítulo 1 y el capítulo 2 de Génesis, una persona podría llegar a conocer quién es Dios. En el primer versículo del Génesis nos habla y dice que al principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando Dios dice que Dios creó los cielos, está diciendo que Él ya existía desde siempre. Por eso es que su nombre es Jehová, que significa yo soy el que soy. Luego dice que la tierra está desordenada y vacía. Dice que creó primero los cielos y la tierra. Note que dice que primero fueron los cielos y luego la tierra. Porque Dios primero creó el tercer cielo, luego los cielos, luego creó el primero y el segundo cielo y la tierra. Y luego, en cuanto a las cosas que narra en cuanto a la creación de la tierra. Y la tierra dice que está desordenada y vacía. ¿Qué nos dice Dios? Que Dios es un Dios de orden y empieza a poner todas las cosas en orden. Entonces, y nos manifiesta que su poder radica primero en su palabra, porque dice que llamó las cosas que no son como si fueran. Eso indica que Dios es un Dios de fe. Y empieza a describir todo esto y termina la creación haciendo al hombre. Y dice que lo hizo a su imagen y semejanza. O sea que Dios nos creó, nos hizo como una réplica de dioses chiquitos. La Biblia dice que dioses somos, pero Él nos hizo a su imagen y semejanza, pues es que nosotros tenemos ciertas cualidades y fuimos creados para estar en comunión con Dios, para estar en la presencia del Señor continuamente. Porque somos la máxima creación de Dios. O sea que cuando usted se ve al espejo, se está viendo cómo Dios también tiene las mismas cualidades, pero maximizadas que las que usted tiene y que yo tengo. Pero para conocer a Jesús sí es diferente, necesitamos ir a la palabra. En la palabra da testimonio, dice que escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que para conocer a Jesús hay que ir a la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el tema principal de las escrituras es Jesús. En el Antiguo Testamento es Jesús prometido.
en los 4 evangelios Jesús manifestado. En los hechos de los hechos de los apóstoles hasta Apocalipsis es Jesús glorificado. O sea que el tema central de la Biblia es Jesús. Por eso es que Jesús le dice a las personas: escudriñen las escrituras, porque a vosotros os parece y ellas son las que dan testimonio de mí. También en Juan, eso fue dicho por Juan, también en Juan le dice a las personas: miren, si usted quiere ser realmente salvo, entonces le dice que debe, bueno, no lo encuentro aquí, 5:39, pero dice que en el 6 creo que dice: de su interior correrán ríos de agua vivas, y el que a mí viene no tendrá hambre ni sed jamás. Le empieza a decir la necesidad de que las personas lo conozcan a él conforme a las escrituras, para que su interior corran ríos de agua viva. Porque si no conocemos a Jesús como lo dice la escritura, los ríos de interior no pueden correr de nosotros. Esa es una 5:39:6 que dice eso. Bueno, dice que es necesario que conozcamos a Jesús como lo dicen las escrituras, para que de nuestro interior puedan correr ríos de agua viva. O sea, llegar a ser salvos. Es la primera meta. Entonces en la Biblia nos da el cuadro total, y en el Antiguo Testamento se nos revela a quién es Jesús. Hay más o menos 300 profecías que se debían cumplir en Jesús para que fuera el Cristo, el Mesías, el Salvador del mundo. Pero en los 4 evangelios se nos presenta 4 cuadros o 4 como dijera, tipos de Jesús o formas de Jesús. No tipologías, no, es de 4 maneras diferentes nos presenta a Jesús para que creamos, para llegar a ser salvos. En el primero, de lo que uno debe creer acerca de Jesús para ser salvo, es que Jesús es el Hijo de la Virgen María. O sea, Jesús es el hombre según Lucas. Es muy importante que las personas reconozcamos que Jesús fue un hombre. Lo más importante, yo creo que es reconocer que Jesús era un hombre, porque siendo Jesús un hombre como usted y como yo, entonces podría ser nuestro Salvador, nuestro Redentor, y también podía ser mortal. Porque para podernos salvarnos tenía que llevar el castigo de nuestros pecados, y debe hacerlo como nosotros somos, o sea, igual a nosotros. Por eso en Hebreos dice que era igual a nosotros, dice que semejante en todos nosotros, pero sin pecado. O sea que era un hombre como usted y como yo. Por eso es que en Lucas presenta desde la anunciación, eh, la, la gestación, bueno, la concepción, gestación, nacimiento, circuncisión, presentación en el templo, el crecimiento, que crecía en estatura, sabiduría y gracia para con Dios y los hombres. Y así a través de todo el libro nos está mostrando que Jesús simplemente fue un hombre como usted y yo, como yo. Como así como todos tenemos los mismos procesos de nacer, crecer y morir, y un día ser transformados, tenemos la esperanza en el Señor. Entonces Jesús, para poder ser nuestro Salvador, tiene que llevar el castigo de nuestros pecados hasta las últimas consecuencias. Por eso es que el Evangelio de Lucas nos presenta a Jesús así, con un cuerpo, un alma y un espíritu, igual a nosotros, igualito, sin ninguna diferencia en cuanto a tener cuerpo, alma y espíritu, y que nació salvo. Es curioso, cuando en este libro de Lucas, en un momento dado, en una lectura de la Biblia, encuentra uno que una mujer le grita: bendito a los vientres en que mamaste, el vientre que te tuvo y los senos en que mamaste. Ahí nos enseña que desde el principio hasta el fin de su vida, Jesús fue sencillamente un hombre, el Hijo de María, o de la Virgen María,
Pero también en el Evangelio de Juan nos presenta a Jesús, el Hijo de Dios, que fue engendrado por Dios y concebido por el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús es Hijo de Dios. Eso hace que nosotros podamos también ser salvos, porque para podernos salvar necesitaba que fuera santo, que hubiera nacido salvo, que perteneciera al reino de Dios, que fuera un hombre espíritu, que tuviera esas cualidades que Adán tenía antes de pecar, y esas las adquiere siendo Jesús Hijo de Dios, que nació sin pecado, que nació en el reino de Dios, que era un hombre espíritu, nació verdaderamente libre, que era santo, que era salvo. Entonces todas esas cosas era necesario que Jesús permaneciera santo toda la vida al ser Hijo de Dios, y no tener esa naturaleza pecaminosa podía llegar a salvarnos de tan grande muerte. Por eso es que Jesús nos puede salvar de tan grande muerte, ser nuestro Salvador Redentor y morir en lugar nuestro. Pero también el Evangelio de Mateo nos enseña a Jesús el Cristo, que eso es otra cosa. Jesús, para que Jesús llegara a ser el Cristo, tienen que en él cumplirse todo lo que está escrito. Por eso en el Evangelio de Mateo se recalca siempre en todas sus páginas, casi no hay una página donde no se mencione que esto se dijo para que se cumplieran las escrituras. Esto es lo dicho por los profetas. Esa es la clave de Mateo, es que siempre está resaltando que esto era para que se cumpliera lo que dijo el profeta Jeremías, lo que dijo el profeta Isaías, y todo esto así para que todo, porque Jesús necesitaba que se cumpliera todo en el Antiguo Testamento, se cumpliera en él. Lo primero que uno puede notar es que se cumple Génesis 3:15 cuando le dice que pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Entonces ahí está hablando de que habría una mujer que tendría un hijo, que sería hijo exclusivamente de una mujer sin la intervención de un varón. Más tarde en Isaías 7:14 nos dice que Jesús dice que será por señal que la Virgen dará a luz un hijo y llamará su nombre, en ese tiempo llamará su nombre Emmanuel, que llegó a ser Jesús y llegó a ser la Virgen María. También que se cumpliera que sería de la descendencia de Abraham, porque en tus simientes serán benditas toda la familia de la tierra. Y en Gálatas dice que la simiente de Abraham era y es Jesús. También la simiente de Isaac, la simiente de Jacob, y que sería para bendecir a todo el mundo, no solamente para bendecir a los judíos, sino a todas las naciones del mundo, porque Jesús se constituirá salvador de toda la raza humana, no solamente de los judíos, sino de todos de todos los hombres, tanto gentiles como judíos como samaritanos, todos podrían llegar a ser salvos a través de Jesús. Entonces en él se cumple esa palabra. También nace en Belén porque es la casa del pan. O sea, yo digo que es la panadería y Jesús es el pan que descendió del cielo. También Jesús nace de noche para que se cumpla la tipología del maná, que Jesús es el verdadero maná del cielo. El maná era caída de noche, pero es que Jesús también, para cumplirse esa profecía y esas escrituras, tiene que nacer en las horas de la noche. También Jesús nace en la pesebrera porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Es el Cordero Pascual, es la víctima, para que se cumplan las escrituras y así poder cumplir esa tipología de Jesús, el Cordero de Dios. De hecho, Jesús es el Cordero Pascual, por eso es que también debe nacer, y nació el día 14 del mes de Nisan o el mes de Abib. Así, o sea, en el primer mes del año del calendario judío, Jesús nació ese día 14. Y también murió el día 14 para que se cumplieran las escrituras, que corresponde a marzo o abril, según la palabra de Dios. Porque todas las escrituras se debían cumplir en él, o sea que él debía, en él se debían cumplir las escrituras. Por eso es que lo crucifican
porque para que se cumpliera lo que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero, hablando de Jesús. También se hizo cumplir que las ropas fueron repartidas y echaron suerte sobre su ropa. Y nosotros vemos que eso se cumplió. También que la escritura dice que en cuanto al cumplimiento que sería perseguido, y Raquel que llora a sus hijos no quiso ser consolada porque perecieron, por eso es que a Jesús lo persiguen en, y lleva a Egipto para que se cumpla también la escritura que dice de Egipto llamé a mi hijo. También Jesús debe ser bautizado y él hace que, así como los israelitas pasaron por el mar y fueron cubiertos por la nube, está tipificando el bautismo de Jesús en el agua y también el bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, así todas las profecías que estaban sobre Jesús, más o menos 300 profecías, se vienen cumpliendo en Jesús. Por eso es que Jesús llega a ser el Cristo, el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado al mundo. Todo lo de Éxodo capítulo 12 se cumplió en Jesús, que era perfecto, santo, sin tacha, ni mancha, ni arruga. Jesús así, en ese momento se cumple todo lo que estaba ese pueblo, no se le quebró hueso suyo, porque era el Cordero Pascual. A los dos ladrones le quebraron las piernas, pero cuando llegó a Jesús, también no le quebraron las piernas porque ya estaba muerto, para que se cumpliera la tipología del Cordero Pascual, que era el único sacrificio en el cual no se quebraban los huesos. Se debía cortar por las coyunturas y no debían partir ningún hueso. Entonces, así se cumple en Jesús todas las escrituras, y además de eso, Dios da testimonio que este es el Hijo. Por eso dice, a este Jesús Dios lo hizo Señor y Cristo. O sea que en Jesús se cumplieron las 300 profecías, se cumplió el Salmo 22, que es la mitad del capítulo, está hablando con referencia a la muerte de Jesús. Empieza, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y termina con a Jesús cuando ya muere, le traspasaron la espada, o con la lanza le traspasaron su costado. Todo esto está relatado en el Salmo 22, también en Isaías 53. Las personas necesitan oír de Jesús y aprender de Jesús en el capítulo 53, que es el Cordero de Dios, que dice que enmudeció, que no abrió su boca, que por cárcel y por juicio fue quitado, que fue sepultado con ricos, dicen los ricos en su muerte. Todas esas profecías que estaban ahí ya se cumplieron en Jesús, que enseñaría por parábolas, que vendría a ser el jefe de los 12. Todo esto se cumplió en Jesús. Así que lo desampararían, lo dejarían completamente solo. Así todas las escrituras se cumplieron en Jesús. Por eso es que Jesús llegó a ser el Cristo. Pero también es necesario que las personas conozcan y reconozcamos que Jesús es el siervo. Según Marcos viene, es donde se presenta a Jesús como que es el siervo del Señor, que dice que vino a dar su vida en rescate por muchos. Dice que él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por todos. Pero es que ahí encontramos a Jesús multiplicando los panes, haciendo milagros, señales, prodigios, sanando los cojos, los mancos, los ciegos, los leprosos, echando fuera los demonios, haciendo muchos milagros y maravillas a favor del pueblo, porque Jesús es el siervo de Dios y vino a servir. Pero también Jesús, es necesario que conozcamos a Jesús para ser salvo. Es que Jesús también es el Evangelio, porque la Biblia dice que ir y predicar el Evangelio. Dios quiere que nosotros hablemos del Evangelio. Hay dos razones por qué Jesús es el Evangelio, que está en los 4 Evangelios. Los Evangelios no es el Evangelio, sino la persona de Jesús es el Evangelio. Cuando Jesús fue a nacer o nació, se le anunció a los pastores: os doy buena nueva, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador. Era el hijo de David. Cuando nacía el príncipe heredero al trono,
era que se consideraba una buena noticia. El Evangelio es la buena noticia, una buena noticia. Entonces, por eso es que Jesús es el Evangelio, porque Él es la buena noticia, que ha nacido el príncipe heredero al trono de David su padre. Por eso es que los reyes del oriente vinieron buscando al rey de los judíos que ha nacido. O sea, ellos reconocieron que había nacido el rey de los judíos, o sea, el salvador del mundo. También la segunda razón porque Jesús es el Evangelio, porque Él vino predicando el Evangelio. Es el primero que predica el Evangelio. Así que debemos nosotros reconocer que Jesús, aunque predicó en muchas cosas, habló del Padre y habló la ética cristiana y doctrinas, pero su mensaje principal estaba centrado en sí mismo. Por eso es que él decía, venid a mí todos los trabajados y cansados, que yo os haré descansar. El que tenga sed, venga a mí, bebe, y de su interior correrán ríos de agua viva. Yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy el verdadero pan que descendió del cielo. El que en mí come no tendrá hambre ni sed jamás. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da la vida por sus ovejas. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Y así, en todas sus parábolas, el sembrador era Él, el samaritano era Él. Así, en todas las parábolas, generalmente, el esposo de las 10 vírgenes es Jesús. Y así, en todas las parábolas, generalmente está hablando de sí mismo. Por eso es que Él dice que el que a mí viene, yo no le echo fuera. Entonces, siempre estaba hablando de Él, porque Él es el Evangelio. Cuando Jesús le dice a sus discípulos, y predicar el Evangelio, es que lo debemos a conocer a Él. Esas son las 5 facetas que las personas deben conocer acerca de Jesús, y por eso es que hay que leer y escudriñar las Escrituras para que lo conozcamos. Pero no solamente es necesario llegar a ser salvo, sino retener esa salvación. Hay 7 cosas, según en 1 Corintios, en el capítulo 15, que debemos hacer con el Evangelio. Porque la idea no es llegar a ser salvos, sino llegar al reino de los cielos, que es nuestra esperanza, es poder llegar al reino de los cielos. Porque hay veces las personas se contentan con ser salvos, pero es necesario que hagamos estas cosas con el Evangelio que están aquí en 1 Corintios, en el capítulo 15. Dice así, dice, cuando además os declaro, hermanos, que el Evangelio que os he predicado, o sea que hay que predicar el Evangelio, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, en el cual asimismo lo debemos retener, dice, para que seamos salvos. Asimismo debemos enseñarlo. Son 7 cosas que hacemos con el Evangelio. Entonces vamos a nombrarlas por orden. Primero hay que oír el Evangelio. Por eso aquí dice que ellos lo predicaron y ellos lo oyeron, lo creyeron. Dice que a los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Debemos retener el Evangelio, o sea, perseverar en lo que hemos aprendido conforme a las Escrituras. No podemos añadirle ni quitarle nada al Evangelio. Debe ser conforme a la palabra de Dios. Hay muchas cosas que uno aprende y aún las ha aprendido mal. Por ejemplo, que Jesús murió el día viernes, lo cual no es cierto. Jesús murió el día miércoles, según las Escrituras, y que Dios lo resucitó el primer día de la semana. También nos enseñaron a nosotros que nació el 24 de diciembre, lo cual también es erróneo, porque según las Escrituras nació en el mes de marzo, en el mes de abril. En el tiempo más o menos que nosotros celebramos la Semana Santa, en ese periodo es que nació Jesús. Y así hemos aprendido muchas cosas erróneas, pero debemos aprenderlo conforme a lo que dice. No le podemos añadir ni quitar a lo que está escrito en la palabra. Todo debe ser conforme a las Escrituras. No podemos suponer nada en cuanto a Jesús, sino como lo dicen las Escrituras. Es necesario retenerlo.
Y también es perseverar. El que perseverare hasta el fin, será salvo. Pero también debemos predicar, que es anunciar o dar a conocer el Evangelio. Todos estamos llamados a predicar el Evangelio. No solamente a ser salvos, sino a predicar el Evangelio. También debemos enseñar a otros, a ser discípulos. Cuando Jesús dijo ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, y dice a ser discípulos a todas las naciones. Debemos hacer estas 7 cosas con el Evangelio para cumplir el propósito de llegar a ser salvos. Es necesario, dice, que debemos cuidar esta salvación tan grande con temor y temblor. Dice que no descuidando esta salvación tan grande. Así que debemos perseverar en el Evangelio hasta que Jesús venga o hasta que nos llame a su presencia. Pero debemos retener el Evangelio. Es la primera cosa en la vida cristiana que uno debe trabajar para ello. De hecho, debe estudiar las Escrituras. Por eso es que dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí hay muchas cosas en la Biblia. Cada día que yo la leo, casi siempre, no todas las veces, pero casi todos los días de mi vida la leo, y todos los días encuentro cosas muy bonitas. Hay mucha sabiduría en este libro, de cosas escondidas desde la fundación del mundo en este libro, y también nos da a conocer a Jesús. Pero hay que estudiar la Biblia con propósito. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia debemos escudriñar e ir con propósito a las Escrituras, a entender algo. Haciéndonos preguntas podemos llegar a muchas cosas, buscando la respuesta no en los libros, no en internet, sino en la palabra de Dios, buscando las respuestas en la palabra de Dios. Por lo necesario, esa es la primera meta que nosotros debemos lograr. La segunda meta que el cristiano se debe proponer en su corazón es llegar a la estatura del hombre Jesús, no de Jesucristo, sino del hombre Jesús, para poderlo imitar. O sea, que podamos ser como Jesús, y que Jesús viva en nosotros y nosotros vivamos por Jesús. Eso es lo que dice en primera de Juan capítulo 4 versículo 9, según lo que ese es el llamamiento que nosotros tenemos de llegar a ser y vivir en lugar de Jesús. De hecho, cuando habla del pan de Jesús, yo soy el pan de vida, nos habla de eso, de poder llegar a eso. Dice, en esto se mostró el amor de Dios con nosotros, para con nosotros, que Dios envió a su Hijo, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. O sea, ese es el llamamiento que nuestro modelo es Jesús. No es el apóstol Pablo, no es Pedro, no es nuestra medida, no es ninguno de ellos, es Jesús, llegar a la estatura del hombre Jesús, o sea, ser iguales a Jesús, vivir en lugar de Jesús, para poder que otros conozcan a Jesús, que las personas puedan ver en mí a Jesús. Para eso necesitamos también escudriñar la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo, Él dice que la función, según 1 Corintios capítulo 2 versículo, dice que hay la función principal del Espíritu Santo después de que una persona ha sido salva. Dice así, que nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces nosotros tenemos, para poder llegar a la estatura del hombre de Jesús, empezar por tener una identidad. ¿Quiénes somos en este mundo? Y empezando porque ya somos peregrinos y extranjeros. Cuando yo empiezo a saber quién soy y para qué estoy aquí, cuál es el propósito en el cual Dios me salvó, y que debo llegar a la estatura del hombre Jesús, a ser una persona de ejemplo, de testimonio, en palabra, en conducta, en fe, en amor, en pureza, en santidad. Así podemos llegar a Jesús. Pero dice que para que sepamos lo que nos ha concedido, la función principal del Espíritu Santo cuando uno haya sido salvo es mostrarle quién es en Cristo, qué puede hacer en Cristo, qué tiene en Cristo,
la persona. Entonces es muy importante que las personas crezcamos en el conocimiento del Señor y que Cristo sea formado en cada uno de nosotros. Así como ya uno cuando es niño empieza a crecer y empieza a conocer otras cosas y a madurar espiritualmente, físicamente, mentalmente, empieza a crecer. Así en la vida cristiana también. Uno nace siendo niño en la vida cristiana y tiene que crecer hasta la estatura del hombre Jesús y llegar a que la gente pueda ver en cada uno de nosotros a Jesús. Ese es el llamamiento y la meta que cada uno de nosotros debemos proponernos para con el Señor. Después en otra clase voy a hablar de cómo llegar a la estatura del hombre Jesús. Pero también la tercera meta es que nosotros debemos llevar fruto y fruto que permanezca. Para eso fuimos llamados, dice que Él nos hizo real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje de Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que nosotros ya tenemos una razón de existir en este. ¿Para qué vivir en esta tierra? No es para hacer riquezas, no es para hacer muchas cosas. No estoy diciendo que sea malo, no estoy hablando de que sea malo. Hay cosas que son vitales, hay importantes, vitales y trascendentales. Entonces, cuando uno entiende el propósito de Dios, no hay que dejar las cosas que son importantes, como que una cosa que es importante, con pagar las obligaciones que uno tiene, eso es muy importante para que así también demos buen testimonio. También hay vitales es cuidar nuestro cuerpo que es templo del Espíritu Santo. Esas son parte de las cosas que son vitales. También las trascendentales esta que estoy hablando es una trascendental que es poder llevar personas al reino de los cielos, porque Dios nos llamó para predicar y enseñar el Evangelio a todas las personas. De hecho, estamos llamados a ser de ejemplo, orar por los perdidos como función del sacerdote y todas estas cosas. Pero la idea es que no lleguemos al reino de los cielos con las manos vacías, sino que llevando nuestras gavillas, como dice allá el salmista, dice que irán llorando y sembrando la preciosa semilla, pero volverán con alegría trayendo las gavillas llenas. Nosotros estamos llamados para continuar la obra del Señor Jesucristo, para hacer la obra que el Señor dijo, yo ya no voy a estar con vosotros, pero lo dijo el Espíritu Santo que estará con vosotros. Y así que a través del Espíritu Santo podemos llegar a predicar el Evangelio y hacer lo que Jesús hizo y aún cosas mayores que en su nombre. Por eso necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para cumplir con este propósito de llevar personas al reino de los cielos. Por eso esperaos en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder de lo alto. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta el último de la tierra. Dios nos ha llamado para que nosotros seamos luz del mundo, sal de la tierra, seamos cartas leídas por todos de buenas noticias leídas por todos los hombres y seamos espectáculo a los ángeles y a los hombres para que podamos llevar personas al reino de los cielos. Esas es las tres cosas las metas que uno como creyente se debe proponer cuando llega al templo. Debe tener esa ruta o esa orientación, esa guía de ser salvo y conservar la salvación hasta que el Señor lo llame. La segunda es que trabajemos para llegar a la estatura del hombre Jesús. Y tercero es que no pasemos la vida en vano, sino que llevemos fruto y fruto que permanezca. Vamos a orar en esta hora y le damos gracias a Dios. Espero que esta clase le ayude y le oriente como creyente qué debe hacer. De hecho, siempre debemos recurrir a las Escrituras. No hay manera de hacerlo sin la palabra de Dios. No es con el Nuevo Testamento nomás, es todas las Escrituras, porque toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, instruir, corregir, redarguir, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que Dios les bendiga, oremos al Señor. Eterno Dios y Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te doy gracias por este día. Gracias porque hasta aquí tú nos has ayudado y
Te pedimos, Señor, que tú nos sigas ayudando en este tiempo de esta cuarentena, Señor, en el nombre de Jesús, para la gloria de tu nombre, que sigas proveyendo para todas nuestras necesidades conforme a tus riquezas en gloria, que abra las puertas y las ventanas de los cielos, que consueles a los enlutados, Señor, que des pan a los huérfanos y a las viudas al necesitado, Señor, seas tú proveyendo para todas sus necesidades, que sanes al enfermo, que libertes al cautivo, Señor, en el nombre de Jesús, y que a nosotros crezcamos a la estatura del hombre de Jesús y podamos llevar fruto para la gloria y honra de tu nombre. Señor, gracias a ti por este hermoso día que tú nos has dado. Sea la honra y la gloria y el poder para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, gracias por este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿No hay preguntas? De hoy dice, Dios nos creó él solo o también el Verbo del Espíritu Santo, porque dice hagamos. Dios Padre es el creador absoluto de todas las cosas. Según la palabra de Dios, en todas las cosas Dios las hizo, es el creador de todo, el Padre es el creador de todas las cosas y los hizo en función de Jesús y de hecho con la ayuda del Espíritu Santo, con la asesoría del Espíritu Santo también. O sea que por eso dice hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, porque están los tres, pero el que lo hace realmente es el Padre. Así como nuestro sanador, nosotros le pedimos a Dios que nos sane, pero el que interviene es el Señor Jesucristo. Nosotros le pedimos que nos bautice el Padre, pero el que realmente lo hace es el Señor Jesucristo, es el bautizado en el Espíritu Santo y fuego. Por eso es que, aunque en la creación nuestra Dios siempre habla en plural, hagamos, descendamos y confundamos su lengua, lo hace en plural, pero generalmente uno de ellos es el encargado de hacer la obra. Y recuerde que los tres son uno. Dice, hay tres personas diferentes, pero hay un solo Dios verdadero. Entonces, por eso es que siempre habla en plural, porque hay tres, pero un solo Dios verdadero. O sea, es como si Dios mismo lo hiciera. Así lo haga el Hijo, lo haga el Padre o lo haga el Espíritu Santo, es Dios el que lo está haciendo. Dice, pastor, una persona que está casada por lo civil y no se ha casado por la iglesia puede ser salva. Están preguntando que si una persona casada por lo civil está casada delante de Dios. Le digo, sí, toda autoridad ha sido establecida por Dios. Y si una persona se casó por lo civil, está casada delante de Dios porque Dios estableció las autoridades. Si una persona también se casa, por ejemplo, nosotros tenemos en La Guajira que la cambian por chivo, por vacas, por ovejas. También si es de esa forma, allá tienen la autoridad, ellos tienen sus autoridades y eso es vigente delante de Dios, también ese matrimonio será válido. Si lo se casa por la Iglesia Católica también, porque ellos tienen un convenio con el Estado para poderlo hacer. Si lo casa un pastor que está autorizado por que tenga convenio y tenga personería jurídica y tenga convenio con el gobierno, lo podría hacer y sería válido. Si no, no. Pero esa no es la pregunta. Pero Que si puede ser salva. sí, yo dije que sí, que todas las personas pueden ser salvas. No importa por el rito que se haya casado, son casadas delante de Dios, desde que sea establecido por una autoridad y esta está, por eso le decía que el matrimonio por cambiado por chivas, como en La Guajira, es válido delante de Dios y podría ser salva, porque está casada. Por cualquier rito que fuere, si la persona se casó, está casada delante de Dios, porque es un pacto que hacen las personas delante de Dios, no delante de los hombres simplemente. ¿En qué versículo menciona que vamos a hacer espectáculo a los hombres y a los ángeles? No recuerdo la cita, pero sí se la podemos buscar. Bueno, esas son las de hoy, pero del viernes quedaron preguntas. ¿Quiere responder algo? Tenemos 1 minuto, 2 minutos para responder una pregunta del viernes. ¿Una persona sin pecado en el libro de la vida de las obras puede condenarse? Esa ya la había. Sí, ya la como Ah, ya. bueno, cuando Jesús hablaba que
esa generación sin que vieran a Jesucristo en las nubes, ¿a qué se refería? Esa pregunta creo que la respondimos también. Entonces le saltaba otro. Dice, pero si la podemos repetir, dice que cuando dice se estaba refiriendo a la destrucción de Jerusalén, a cuando Israel volviera a ser nación, dice que no pasaría una generación hasta que esas cosas sucedieran. Ya Israel volvió a ser nación porque está hablando de la higuera, específicamente está hablando en el contexto de la higuera, dice que no pasaría una generación antes de que eso aconteciese. O sea que el Señor retornaría por su iglesia a las nubes y no pasaría una generación. Esto es lo que hemos creído siempre y lo que se ve en la Biblia. Y una generación son 70, 80 años. Israel volvió a ser nación en 1948 y en 1968 se tomó realmente a Jerusalén. Entonces, pero tomamos de la de 1948 después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso es que decíamos que los 70 años se cumplían el año pasado o el año antepasado, en 1918, no, 2018, y en esta víspera, en cualquier momento podría llegar a venir el Señor Jesús. Eh, Pastor, es decir que el Señor estará en el milenio con los que han recibido la marca. Si es así, ¿cuál es el objetivo que el Señor esté con ellos los 1000 años? Yo les decía, ya habíamos respuesto esa pregunta. Sí, es que el Señor le prometió a David que levantaría a uno de sus descendientes, de su simiente levantaría al Cristo y el cual gobernaría sobre su pueblo Israel, y por eso es que Jesús viene a reinar en el milenio. Y los que van a reinar con Jesús son judíos, que son los decapitados, y para que se cumpla la palabra del Señor de lo que la profecía o lo que Dios le prometió al rey David, también a la estatua de Nabucodonosor, cuando una piedra fue cortada y vino y la derribó la estatua de Nabucodonosor y se convirtió en polvo. Es para que se cumplan las escrituras y porque Dios se lo prometió a David y Dios cumple lo que promete. Bueno, hay muchas más, pero yo creo que ya. Bueno, muchas gracias hermanos, Dios les bendiga. Mañana con la ayuda de Dios nos estaremos viendo por este canal. No, como dicen, suscríbase, denle like. Dios les bendiga hermanos. Muchas gracias.